Buenas tardes, un placer estar esta tarde compartiendo este webinar que esperamos que sea muy interesante. Les damos a todos la bienvenida. En este webinar vamos a dedicar este espacio al desarrollo a analizar el desarrollo de medidas de prevención de riesgos laborales necesarias para llevar a cabo con garantías la actividad empresarial del trabajador autónomo en estos difíciles momentos post-COVID que nos está tocando vivir. El webinar, como saben, se denomina Preservar la salud, nuevo reto para los autónomos en tiempos de COVID. Y se realiza en el programa que CEA desarrolla con la Junta de Andalucía denominado Más Autónomos. En concreto, CEA lo está desarrollando con la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. La encargada de conducir el seminario va a ser René Escota Avellaneda, presidenta de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de CEA, experta en modelos de generación de cambios culturales en seguridad y salud laboral y formadora en programas de liderazgo preventivo, entre ellos el programa que CEA desarrolla con el Instituto Andaluz de Prevención, con lo cual tenemos una relación fantástica con ella y yo creo que les va a gustar muchísimo su experiencia y el tipo de claves que les va a facilitar para desarrollar eficazmente sus actuaciones en seguridad y salud. Como siempre, les recordamos que a través de la página web masautónomos.cea.es pueden trasladarnos sus consultas y obtener más información sobre los temas que afectan al colectivo de autónomos que les puedan interesar. Sin más, cedo la palabra a René Scott, agradeciéndole por supuesto su participación y espero que sea también un webinar participativo en el que cualquiera de ustedes pueda consultar los aspectos que les parezcan de mayor interés y en los que quieran profundizar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lola. Antes de que desaparezcas en pantalla, te pediría que compartieras la presentación que te pasaba por correo electrónico para poder hacer un índice y un pausado de lo que llevamos. Le he indicado a Juan Pedro que yo como invitada no puedo compartir la presentación. Entonces, alguno de los dos la tiene que poner en pantalla. Bueno, pues dicho esto, que forma parte del preámbulo de la organización y la logística del rato que vamos a compartir, pues daros la bienvenida a este seminario y agradeceros el esfuerzo de organización en vuestras agendas para poder compartir con nosotros este rato en esta tarde. Yo creo que son pocos los espacios, son pocos los momentos donde el foco y el protagonismo se le da a los autónomos. Agradezco esta iniciativa de la propia Confederación de Empresarios, donde pues, vamos a tener un espacio para poder hablar en prevención de riesgos laborales en este momento, en el contexto además que nos sitúa en este estado de pandemia, ya no de alarma, pero sí de pandemia, y sobre todo desde la perspectiva que tienen y que viven y que comparten aquí los autónomos. Me gustaría, antes de comenzar, que pudieran tener la imagen de la presentación en pantalla. Lola, no sé si es posible. Sí, estamos en ello, enseguida. Vale. Estupendo. Para poder compartir, igualmente también me gustaría saber si voy a tener el control para poder ir pasando las transparencias. Mientras está estos momentos de logística, cuando nos propusieron pues, organizar este seminario, sí, me planteaba a los autónomos qué les falta, qué les falta o qué nos falta a los autónomos, hablando de mí también en primera persona, qué nos falta a los autónomos cuando estamos hablando de prevención de riesgos laborales en tiempos de COVID. Y se nos ocurría esta opción de este título de la importancia de preservar la salud como un nuevo reto que se nos podría aparecer. Un nuevo reto donde sería interesante poner el valor y situar el papel que tiene el autónomo en nuestra actividad económica y la importancia de discernir una vez más si esto que nos ha aparecido desde la esfera de lo social y ha llegado a nuestro entorno de trabajo, es realmente todo esto es una responsabilidad empresarial o estamos hablando de colaborar con la sociedad, que es una responsabilidad, no sé si cabe, aún mayor, y el papel que juegan, el protagonismo que juegan los autónomos
en este sentido. Me indican por aquí que ya se puede compartir pantalla. Perfecto. Voy a ver por aquí. A ver si es así. A ver si por aquí sí. Perfecto. Fantástico. Bueno, pues esto es un poco lo que vamos a ver en esta tarde, ¿no? Comencemos. ¿Qué significa esto? Como decía, ¿qué significa esto? El papel que tienen los autónomos, bueno, pues yo creo que casi no hace falta decirlo, ¿no? Desde la esfera económica son los encargados de preservar todo ese tejido productivo y una vez que superemos todo esto, ya que estamos a las puertas del año nuevo, que parece que lo que queremos es pegar un poco el cierre de agenda en el año y entrar de verdad en una nueva normalidad, bueno, pues los autónomos van a ser aquellos pilares fundamentales para poder abrir los negocios, para poder activar la economía, ya que el protagonismo en nuestro tejido empresarial, sobre todo en Andalucía, los tienen las pequeñas empresas, las pymes y los autónomos. Detrás de cada empresa, de cada negocio, hay un autónomo que gestiona su actividad y además dirige a sus trabajadores para desempeñar el servicio, la oportunidad, el bien que quieren entregar a la sociedad. En este sentido, es muy interesante poder entronar esto de la ley de prevención de riesgos laborales. ¿Por qué? Porque esto de la ley de prevención de riesgos laborales, hemos entendido, esto no le aplica a los autónomos, esto es para las empresas, las grandes empresas, esto no le aplica a los autónomos. Cuando hablamos de prevención de riesgos laborales, hablamos de algo que es consustancial al trabajo, que es el cuidado. Preservar la vida, preservar la salud, es algo consustancial porque es de estado natural, la conservación de nuestra vida, de nuestra intención. Y muchas veces nos cuesta entender este concepto en el entorno laboral. Y entendemos esto de la prevención de los riesgos no le aplica a los autónomos. No, pues esto de la prevención de los riesgos, que es el cuidado, por supuesto que le aplica a los autónomos. Está claro que si un trabajador, si un empresario autónomo no tiene trabajadores a su cargo, no tiene obligaciones con esos trabajadores, pero sí tiene obligación con él mismo, el de cuidar su salud, el de su entorno y también el de cumplir con aquellas obligaciones que estén incluidas de forma implícita o explícita en la prestación de servicios que incluya. En concreto, ponemos el foco en la coordinación de actividades empresariales, como no podría ser otra. Esto de la prevención a los autónomos no es nada farragoso ni complejo, como muchas veces se da en las escenas de las empresas, ya en las pequeñas empresas, cuando un autónomo tiene uno o varios trabajadores a su cargo, sino que se trata más que nada de compartir espacios, como hemos dicho, de cuidado, de anticiparse a la situación de los riesgos. A mí muchas veces esta imagen me encanta, ¿no? Me la pasaba una compañera y me encanta poder ponerla muchas veces en las intervenciones, porque es algo tan simple como para hacer puente. Los autónomos colaboramos también en ese gran círculo que supone la gestión de los riesgos, preservar la salud y las situaciones de peligro, evitar las situaciones de peligro en tantos entornos empresariales. Algunos aspectos que sí que sería interesante tener en cuenta con respecto al COVID. En este escenario, donde no me toca a mí hablar ahora mismo de la situación económica, ni de las ayudas, ni de las nuevas planificaciones para poder desarrollar las labores de los autónomos, ni las dispensas o las suspensiones en los pagos de las cuotas, la seguridad social, ni nada de esto que es de vuestro interés y es bastante importante tenerlo claro y dominarlo, desde una perspectiva de la prevención y con respecto a esto del contagio, de la evitación de los contagios del coronavirus, al autónomo le toca planificarse. Es momento de sentarse, de organizarse y de planificar el trabajo de forma segura. Primera opción, hemos vivido mucho esto del teletrabajo, que hace unos meses le llamábamos teletrabajo a cualquier cosa. Trabajar en distancia, trabajar en casa, conciliando la vida familiar y laboral, la parálisis que había en todo este entorno, era como algo novedoso para muchos trabajadores y trabajadoras en Andalucía. Puedo decir que para los empresarios autónomos, para los autónomos, para el trabajador autónomo, esto del teletrabajo
es un escenario más que cotidiano en su día a día, en muchas circunstancias. Pero sí que es verdad que es una fórmula que en la medida de lo posible nos ayuda a evitar las relaciones, nos ayuda a evitar el contacto, los desplazamientos y el ir a lo mejor a una simple reunión para acordar 3, 4 aspectos de un servicio o de un pedido, y que en la acción de cambiar ese chip a lo digital, a lo tecnológico, bueno, pues avanzamos en prevención de riesgos en este sentido, en la prevención del riesgo de contagio del COVID. Con lo cual, este nuevo escenario del teletrabajo, y ya además regulado de una forma jurídica muchísimo más clara, o por lo menos una fórmula mixta donde se pueda compaginar la opción del teletrabajo con presencia a lo mejor en los centros de trabajo o en oficinas, pues sería una fantástica opción para poder ayudarnos a preservar nuestra salud. Pero hay tantas y tantas veces esto no es posible y es necesario en los autónomos pues pasar a ir a prestar el servicio, a hacer entregas, a visitar a los clientes, y durante todo este tiempo, hasta hoy mismo, pues era muy importante tener en cuenta todos los aspectos relacionados con los desplazamientos y qué suponen los desplazamientos. Por supuesto, si el objetivo era el trabajo o prestar un servicio, no había ningún impedimento en ningún momento, ni siquiera en el momento en el que hemos estado en la alerta, ¿no?, de todo este estado de alarma. No era compatible el poder desplazarnos cuando estábamos prestando un servicio. Sí es importante, y ahí, bueno, pues también la asociación ATA ha hecho mucho hincapié, y también lo refrendo aquí ahora, es muy importante podernos acompañar de una documentación que justifique nuestro desplazamiento. Está claro que estas fotografías indican aquí que estas personas que están aquí en este reparto no están por una actividad de ocio, que están clarísimamente en el contexto de lo laboral. Pero sí que sería interesante, bueno, pues el poder identificar con distintos documentos que el trabajador autónomo es realmente un trabajador autónomo y que está ejerciendo su trabajo. Para ello es muy importante llevar impreso, además, para presentar en un momento dado a las fuerzas de seguridad del Estado, a la policía, pues poder justificar el pago, por ejemplo, de la última cuota de autónomos, o tener una copia del modelo 037, que es donde se acredita que estás dado de alta como autónomo, incluso el epígrafe del IAI, donde viene, del impuesto de actividades económicas, donde viene identificado, bueno, pues el CENAE correspondiente y donde está encuadrada tu actividad. Igualmente, también sería interesante un documento que justifique la razón de tu desplazamiento. Es decir, oye, pues si tenemos una factura, un contrato, una orden de un pedido o un encargo, bueno, donde se especifique el lugar donde tenemos que desplazarnos a prestar este servicio, pues también sería interesante poder tener este justificante a mano. Hasta hace horas, esto además, con el tema de los confinamientos en las distintas provincias, bueno, pues estaba también un poquito más complicado. Ahora, a partir de hoy, ya incluso, bueno, pues nos podemos mover en las distintas provincias y entre comunidades autónomas, ya digo que en el contexto del trabajo nunca ha sido realmente un problema. Pero al autónomo, bueno, pues le es interesante el poder tener esta documentación disponible ante cualquier situación, ante cualquier viaje. Igualmente, si este autónomo tiene trabajadores a su cargo, sí que es muy recomendable pues que le haga un documento a modo de un certificado, una declaración como responsable de estos trabajadores a su cargo, el justificar que tienen que hacer estos desplazamientos de su domicilio a las instalaciones en la oficina o a las instalaciones del cliente en nuestra comunidad autónoma o en otra comunidad autónoma. Sería bastante interesante. Decía que ponía el protagonismo totalmente en la CAE, porque realmente esta situación es la que se nos acompaña como una clave en todo el proceso. La coordinación de actividades empresariales, que ha sido un aspecto totalmente obligatorio desde el principio, no con motivo ni mucho menos de la pandemia, sino desde el principio ha sido una obligación que tiene la empresa, pero sí que es interesante recalcar que este aspecto se da y tiene mucho más protagonismo cuando hay 1, 2, 3, más de una empresa que concurren en un mismo centro de trabajo.
La situación de la CAE, ¿dónde está? Esto viene desde el año 2004 con un Real Decreto que se llama Coordinación de Actividades Económicas, en donde se puede ver perfectamente reflejado la importancia de cumplir con aquellos preceptos de la seguridad y salud que pueden afectar al desarrollo de nuestra actividad o que pueden afectar al desarrollo de la actividad de aquellas personas con las que nos tenemos que relacionar o empresas auxiliares con las que nos tenemos que relacionar en el centro de trabajo donde vamos a desarrollar nuestras funciones. De ahí es interesante, pues igualmente, tener muchísima información de cuál es el escenario que tiene preparado la empresa a la que vamos a prestar servicios con respecto a la situación ahora mismo de contingencia por COVID. Poder tener un intercambio de información de cuáles son los riesgos de mi actividad, con cuáles son los riesgos a los que podemos estar expuestos. Y yo os diría que de una forma muy directa, pararnos, pensar y actuar referente a lo que tendría que ser, efectivamente nuestra información para la seguridad. De forma que estamos hablando que la confirmación sería el pararse, el pensar y el actuar en un momento dado. Pararse, pensar y actuar en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando vamos a un espacio de trabajo tenemos que tener perfectamente información de cuál es la zona donde podemos acceder, a la zona de la entrada, cuál sería la zona de salida, perfectamente diferenciada, a fin de evitar ese cruce masivo de personas en un momento dado. Si estamos acostumbrados cuando participamos como empresa auxiliar a fichar o a picar la entrada y salida como empresa auxiliar o como autónomo al trabajar en un centro de trabajo, bueno, pues las empresas deberían evitar el sistema de la firma o la huella digital, la huella digital para poder dactilar, ¿no? Quiero decir, para poder acceder al puesto de trabajo. Igual que cartelería donde tuviera una información clara de dónde están las zonas de poder hacer un lavado de manos, la desinfección o dónde puedan estar ubicados los sistemas de gel hidroalcohólico en las propias instalaciones o las instalaciones ajenas a las que vamos a prestar ese trabajo. Y, por supuesto, comprobar, confirmar si el lugar donde vamos a desarrollar nuestra actividad está lo suficientemente bien ventilado y si cumple con esta forma de que podamos mantener unas distancias sociales de ahora 1,5 metros, antes 2 metros de seguridad entre una persona y otra persona a la hora de trabajar. Importantísimo otra clave que es el asesoramiento. Yo creo que es el momento en que también los autónomos puedan contar con su SPA en este sentido. Son muchos los aspectos que nos desbordan a los autónomos en estos momentos. Nuestro foco, por supuesto, está en reanudar en la medida de lo posible, lo más rápidamente posible, toda la actividad empresarial y son muchos aspectos que aunque no tengamos trabajadores a nuestro cargo, o aún más si tenemos trabajadores a nuestro cargo, bueno, pues la importancia de poder tener identificadas las posibles situaciones de riesgo. Y entonces, a estos aspectos, contar con la ayuda de un servicio de prevención ajeno especializado, bueno, pues sería realmente un alivio en el devenir y en toda la ocupación que tienen los autónomos en estos momentos. ¿Por qué? Porque es importante pararse a evaluar las situaciones de riesgo, el ver cómo podemos adaptar nuestra actividad, nuestro negocio, nuestra prestación de servicios, ver cómo podemos planificar y ejercer medidas preventivas que por supuesto, salvaguarden también la salud de nuestros clientes o las personas con las que nos vamos a relacionar. Y sobre todo algo que es muy importante y que hemos vivido con gran dolencia en este tiempo de confinamiento pasado, el poder disfrutar de forma segura de nuestro trabajo. Es realmente importante. Son muchas las secuelas que está dejando el COVID, tanto los que los han padecido como los que no hemos padecido la enfermedad, y muchas son psicosociales, de mucha presión, de mucho desánimo. Pues poder disfrutar de forma segura de nuestro trabajo también es una oportunidad de poner foco, como aquí en la imagen, y poder estar atentos a esta oportunidad de levantar y de mejorar la situación económica de nuestras empresas y todo el tejido de la sociedad andaluza en general.
¿Por qué lo digo? Porque para todo esto hay que realizar un buen plan de contingencia, donde se tenga todo esto preparado y contar con un asesoramiento técnico que te diga exactamente lo que se necesita sin darle mayor protagonismo y en un plan operativo, bueno, pues puede venir realmente en nuestra ayuda para poder organizar este plan de contingencia en ese sentido. Otro de los puntos en que queríamos pararnos y destacar es la importancia del autocuidado. A las personas trabajadoras las cuidan ya los empresarios y las empresarias. A los autónomos y a las autónomas, ¿quién nos cuida en ese sentido? Entonces, llamar el foco, la atención, poner el foco, llamar la atención al autocuidado. Muchas veces se dice, los autónomos no se ponen nunca malos, no están nunca de baja, están hechos de otra pasta. Bueno, pues sí, estamos a veces hechos de otra pasta o parece que estamos hechos de otra pasta, pero ahora más que nunca es importante cuidar nuestra salud. De ahí el eslogan de esta webinar, ¿no? Un nuevo reto que nos supone cuidar nuestra salud. ¿Por qué? Porque es muy importante estar bien para estar bien después con los demás, con los que nos rodean, ¿no? Con los que de verdad son importantes en nuestras vidas. Con lo cual, el cuidarnos, el trabajar, el tener el foco en una actividad saludable, el poder respetar unos horarios de sueño, el poder respetar la alimentación, lo que hemos valorado, el poder salir a pasear, a correr, los parques estaban llenos de gente haciendo deporte, ¿no? Los gimnasios, la importancia de incorporar todo esto que hasta hace nada, hasta hace unos días previos a que se decretara el estado de alarma, hablamos de las empresas saludables, la importancia de la empresa saludable y de apostar por cómo esta es una vía de conseguir una mayor productividad y cómo es una vía de impactar en nuestra marca, ¿no? En nuestra marca, en el mercado, lo que significa la apuesta por una empresa que cuida de sus trabajadores también, ¿no? Pues la importancia de un autónomo que se cuida a sí mismo para poder estar ahí es importante también en ese sentido. Y precisamente en este tono nos pedía también Lola, cuando hablábamos de la organización de este webinar, el poder resolver algunas dudas o algunos temas que no sé si decir si por sobreinformación o por el sesgo que a veces lleva la información, no quedan claras cuando estamos hablando de qué pasa si se contagia un autónomo. Tenemos claro a lo mejor el escenario de cuando un trabajador se contagia, bueno, pues está claro que en la empresa rápidamente cuando el trabajador dice, oye, resulta que me he contagiado, que está en tal sitio, está en contacto estrecho con tal persona, tal amigo, tal familiar, que ha dado positivo, se desencadena toda una serie de actuaciones que en el contexto de las empresas, las medianas empresas, las grandes empresas, pues está muy desarrollado. Pero ¿qué pasa cuando es el autónomo, ¿no? ¿Qué pasa cuando es el autónomo el que se contagia? Bueno, desde una perspectiva económica, lo primero que tendría que decir es decir, ve a tu médico de cabecera, pide la baja, entrega la documentación en la mutua y que se establezca todo el circuito para poder acceder a prestación de la baja, que además sabéis que en el caso del contagio por COVID no se considera enfermedad común, sino la consideración económica es de accidente de trabajo. No se considera enfermedad común, sino accidente de trabajo, y estaríamos hablando de un porcentaje mayor, estaríamos hablando de un 75% de la nómina, por decirlo así vulgarmente. Y no además a partir de una serie de días, sino justamente el día después, a partir del día después en el que estás de baja. O sea, a nivel económico, eso sería la recomendación que os tendría que dar. Pero desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales y desde la perspectiva de la salud, me gustaría hablaros de la cuarentena. Sé que es difícil este tema. El autónomo y la cuarentena. Cuando tú estás solo buscando las habichuelas de tu casa, de tu hogar, de tu subsistir, del pagar, de las deudas, de las hipotecas, de los ICO y de todo esto, hablar de que tienes que estar 10 días, antes eran 15 días, sin poder prestar servicios, bueno, pues la situación era una situación muy delicada. Sobre todo, bueno, uno está enfermo, está claro que está enfermo, está malo, tiene síntomas y es muy visible que no te encuentras bien, no puedes conducir, no estás, tienes fiebre,
Pero claro, es que esta enfermedad está viniendo y en muchos casos se presenta asintomática. Y tú dices, esto es una situación rarísima. Me encuentro perfectamente, estoy bien y tengo que quedarme en casa. No puedo salir a repartir, no puedo ir a visitar a un cliente, no puedo... pongo el foco en esto de la cuarentena precisamente por esto, por esta responsabilidad con la sociedad, con nuestro entorno, con otros trabajadores, con otros compañeros, con otras personas trabajadoras, con nuestras propias familias, con las familias de nuestro entorno, donde es fundamental que respetemos el periodo de la cuarentena. Por eso la cuarentena viene tanto si tiene síntomas como si no tiene síntomas, en el caso que estés contagiado. Igual que si ha sido contacto estrecho de una persona que sí tiene síntomas, pues igualmente es importante que tengas la responsabilidad y la capacidad de organización para parar y estar ejerciendo de teletrabajo a lo mejor o el poder estar en tu hogar sin poder salir y sin entrar en contacto con el resto de las personas, pero que se guarde la cuarentena. Pongo el foco porque se oye por ahí decir, sí, pero como soy asintomático sigo trabajando. Es que no puedo parar. Bueno, pues una responsabilidad a nivel laboral, pero también a nivel social, el que en este tiempo pues podamos hacer la cuarentena. 10 días, ahora mismo como pone aquí, en 10 días. Es importante también, una vez terminada estos 10 días, terminada esta cuarentena, estos 10 días, los 4 días siguientes, pues estar atento por si pueden aparecer síntomas, por si puede, no sé, cualquier tipo de reacción, pues seguir un poco atento y mucho más respetuoso, si cabe, con el otro y con las distancias sociales y con el lavado de manos y la higiene, etcétera, etcétera, en los 4 días también después de haber terminado esta cuarentena. ¿Por qué es importante? Porque estamos observando y como servicio de prevención lo escuchamos mucho y vienen muchas dudas que nos llaman mucho por teléfono de decir, bueno, si yo me hago un test y doy negativo, ya puedo trabajar, ¿no? Bueno, la cuarentena, hay que respetar la cuarentena, aunque te hayas hecho un test al inicio de la cuarentena y hayas dado negativo. ¿Por qué? Porque de algo que hablaremos también a continuación, porque es muy importante y es casi un acertijo el poder tener la certeza de que tú te haces un test tal cual has sido consciente de que eres contacto estrecho o que has sido contacto estrecho con una persona que sí ha dado positiva y acertar en el periodo en el que a lo mejor tú estás incubando la enfermedad y se manifiesta o no se manifiesta la enfermedad. Es importante ser consciente que la enfermedad se contagia también desde personas asintomáticas en ese sentido. Con lo cual es muy importante mantener el periodo de cuarentena aunque tengas un resultado de una prueba diagnóstica que digas que eres negativo en COVID, en ese sentido. Y sobre las pruebas diagnósticas, también quería pararme en el detalle porque hay muchos tipos de pruebas diagnósticas. Yo casi aquí en pantalla, espero que se pueda ver, os pongo los 4 tipos de pruebas diagnósticas más conocidas, más aceptadas que hay en estos momentos. Todas parecen lo mismo, porque hay muchas que son rápidas, hay otras que dice son 2 días, 2 días rápido, no, es que hay otras que duran 4 días, 5 días. Creo que hay mucha confusión en la onda, ¿no? en la esfera de la comunicación y sería interesante que tuviéramos claro que existen pruebas que están basadas en anticuerpos, que son las pruebas serológicas, pero también existen pruebas que su foco principal es detectar la infección, si tienes infección activa o no. Esto ha ido un poco por modas. Al principio se hablaba de los test rápidos, se hablaba de la PCR como la panacea de todas las pruebas para ver si estamos contagiados o no. Y me gustaría distinguir en qué casos son unas interesantes, cuando no, y sobre todo desde la perspectiva laboral, desde la perspectiva empresarial, cuáles son interesantes. Hemos escuchado al principio que las pruebas PCR son las buenas, ¿no? La gente dice, estas son las buenas de verdad, estas son las que valen de verdad. Las pruebas PCR son las pruebas de antígeno
y lo que vienen a detectar es si existe en este momento una infección activa. Son estas que vemos con los palitos que se cogen por la nariz, en la garganta, que es una prueba de mucosa y que dependiendo del tipo de reactivo, bueno, pues en un laboratorio podrá tardar en tener el resultado 24, 48, 4 días, 3 días del resultado, si eres positivo o no, o sea, si tienes la infección activa o no en ese momento, pero no te revela, esa prueba no te revela ningún dato relacionado con tu inmunidad. Quiero decir, no te dice si tienes anticuerpos o si has desarrollado anticuerpos o si estás desarrollando anticuerpos en ese sentido. Hay otras pruebas que también sirven para saber si la infección está activa y además de una forma muy rápida, que son los test antígenos que recientemente, bueno, pues a través de las noticias y también a través de vuestros servicios de prevención habéis podido tener noticias. Se hace la toma de muestra del mismo forma que el PCR, o sea, es una captación de parte de la mucosa nasofaringea, se hace un reactivo y efectivamente esto sí que es mucho más rápido, puede tener el resultado entre 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, podríamos tener el resultado. Si te dice si efectivamente tienes infección activa del virus en este momento, o sea, si tienes el COVID en este momento, como decimos, pero tampoco te revela ningún dato de inmunidad. Esto lo digo porque está claro que cuando uno se encuentra mal o malísimo, o sea, cuando tú tienes síntomas, las pruebas para distinguir si tus síntomas son gripales o si es un resfriado común o esta sensación de nerviosismo y de tensión, que por supuesto es lógica, que tenemos en estos momentos y queremos descartar, bueno, pues utilizaremos cualquiera de estos todos tipos de pruebas, o bien los test de antígenos o las pruebas PCR. Pero ninguna de estas dos pruebas nos van a decir si lo hemos pasado o si lo estamos pasando y estamos generando anticuerpos. Esas pruebas son los tipos serológicas, que es el famoso test ELISA, que es lo que le dice la prueba de sangre, extracción de sangre, pues sí, donde se ve si tenemos IgM e IgG presentes en nuestro sistema inmunitario. Con lo cual, esta prueba no solamente nos diría si tenemos presencia del virus, o sea, si estamos infectados, sino además también nos diría si tenemos o si estamos desarrollando anticuerpos en ese sentido. Con lo cual, esta prueba además te da una información mucho más viable. Sí que es verdad que si estás con síntomas y te encuentras muy mal y quieres saber si esto es COVID o no, en ese sentido, esta prueba necesitarías esperar 1, 2, 3 días que el laboratorio te diera efectivamente ese resultado. Hay otra opción que son los test rápidos de anticuerpos, los test rápidos, que efectivamente estas pruebas igualmente te dan el resultado de si tienes la infección activa del virus o no, y además te dice si has empezado a desarrollar anticuerpos. O sea, esta prueba es de sí o no. Aquí esta prueba es fantástica por la rapidez que tiene este diagnóstico. Conocer si el paciente tiene la enfermedad significaría que sale positiva la IgM y si no lo está pasando la enfermedad, pues está el caso que tenemos la IgM negativa en ese sentido. Puede ser que ya haya desarrollado anticuerpos, haya pasado y haya desarrollado anticuerpos y nos saldría la IgG positiva, que sería el mejor de los casos, que lo hubiéramos pasado, que no nos hubiéramos dado cuenta y además que tuviéramos anticuerpos. La IgG positiva en ese sentido. ¿Cuál es el punto? Bueno, pues la diferencia está o la desventaja está en que esta prueba es efectiva y te dice con certeza si estás o no estás infectado en ese momento cuando has pasado por lo menos 7 días del contagio. O sea, en los primeros 7 días es menos fiable la prueba, a partir del 7º día del contagio, efectivamente, bueno, la sensibilidad en mucho valor. Con lo cual, esa es la única pega que podría tener ese test rápido en ese sentido, que no te dice si te acabas de contagiar en ese mismo momento. En cambio, sí, las pruebas de antígenos, tanto la PCR como la PCR rápida, que le llama vulgarmente ahora mismo la sociedad, los test de antígenos rápidos,
bueno, pues sí tendrían un efecto de reacción infinitamente más rápido. De los primeros momentos del contagio, ya efectivamente te diría si está activo o no. Mi recomendación en que estas pruebas de PCR, de antígenos y los test rápidos se hagan cuando tengamos síntomas. Si nosotros hemos estado en contacto directo, si nosotros queremos por nuestra propia responsabilidad abordar un trabajo donde tenemos que empezar una actividad en un centro de trabajo que no es el nuestro, trabajando como equipo, como empresa auxiliar en otra empresa principal, o bien incluso porque la empresa principal nos pide un certificado de las últimas 24, 48 horas que no estamos contagiados o que no hemos estado en contacto con alguna persona que sea positivo, como se está dando también mucho el caso, como uno de los aspectos más de la coordinación de actividades empresariales, pues se está incluyendo esta declaración responsable o bien este certificado del servicio de prevención de que efectivamente tiene un test y que está libre y que está negativo en COVID en las últimas horas, el día previo o los 2 días previos. En ese sentido, pues estaría más que indicado estas otras pruebas serológicas, que además aportan información acerca de tu inmunidad. Ojo, que no quiero decir con esto que si tenemos anticuerpos ya estamos libres de COVID, ¿no? Como los letreros, espacio libre de COVID, o estamos libres de contagiarnos. No hay mucha confianza en cuánto pueden durar los anticuerpos. Por la experiencia que hemos tenido en los últimos meses, bueno, pues personas que tenían anticuerpos, pues los anticuerpos le han durado en algunos casos 1 mes, 3 meses, 4 meses. Hay otros casos que conocemos que llevan más de 6 meses, que se contagiaron a lo mejor en los primeros momentos, en el mes de enero, en el mes de febrero, y siguen todavía con anticuerpos. Con lo cual, la información de si tenemos anticuerpos o no, desde una perspectiva empresarial, es realmente interesante. Es muy interesante. Sobre todo en los momentos que aún estamos viviendo de incorporación de la plantilla, de los ERTES, de ir en esa evolución de adaptando los puestos de trabajo, de compaginar gente teletrabajando con la presencia, de reservar los espacios, incluso en la programación de los distintos turnos, bueno, pues tener esta información desde la perspectiva empresarial para poder organizar mejor el trabajo, el saber si contamos con anticuerpos o no, pues es mucho más interesante. Yo creo que es muy interesante. Es más, nos tendríamos que casi acostumbrar que una forma de prevenir la situación de contagio es que con carácter periódica podamos acceder y podamos hacernos un test, una prueba para ver si efectivamente estamos bien de salud o no estamos en ese sentido y tener que reorganizar nuestra actividad empresarial de otra forma distinta. Con lo cual, bueno, pues sí que os invitaría a que en esto de protegernos y cuidarnos, pues podamos acceder a través de nuestros servicios de prevención de estas pruebas, sobre todo las de anticuerpos. Ya si nos encontramos mal, por supuesto, las de antígenos, pero un poco por podernos organizar, pues utilizar estas pruebas diagnósticas para podernos favorecer en nuestro día en el trabajo. Y con esto de la gestión del COVID y ver cómo incluso la propia Junta de Andalucía, bueno, pues está en la voluntad de ver cómo se podrían adaptar las distintas políticas, adaptar las distintas ayudas, las distintas acciones, las distintas recomendaciones en función de esta experiencia que hemos tenido, pues también desde el Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de CEA y desde CEA como miembro del Consejo de Prevención de Riesgos Laborales y miembro del Consejo General del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, pues también es interesante para nosotros el poder difundir una encuesta de gestión del COVID de la que hemos participado y hemos abogado por poder tener una mejor gestión de la prevención de riesgos laborales en los tiempos que quedan. Ojalá pudiéramos decir que termina el año y termina el COVID, pero esto es, sabéis que casi queda en el deseo de todos, ¿no? El deseo de la Navidad, la carta de los Reyes Magos.
este año que arrancará, pues también tendremos que seguir gestionando nuestros negocios, nuestra actividad, teniendo en cuenta la evitación de los contagios. Entonces es interesante a nivel político, a nivel de estas políticas sociales donde participa la Confederación de Empresarios activamente, bueno, el poder tener información muy concreta y muy específica de lo que ha ocurrido. Con esta intención, pues hemos preparado una encuesta. Yo dejo aquí el enlace directo. También a través de la página web de CEA vais a tener esta información. Y si pinchamos aquí, espero que se nos abra la encuesta como ejemplo, os lo pongo. Bueno, es un cuestionario muy sencillo, muy corto, por supuesto, no lleva ningún dato, es completamente... No sé si veis en pantalla. ¿Se está viendo en pantalla? ¿Lola, se ve? Sí, sí que se ve, sí que se ve. No se abre el enlace por ahora, pero sí se ve. Bueno, pues sí tendría que abrirse el enlace. Quizá hay que compartirlo de otra manera para que se pueda ver el enlace. Es que iba a hacer una prueba para que se pudiera ver. Claro. En cualquier caso, mañana estará probablemente disponible en la web de CEA y también se va a poder acceder desde la web del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Perfecto, vale. Bueno, pues aquí es un poco, se recoge una encuesta que se tarda unos 4 o 5 minutos, no más, de una forma muy fácil, muy ágil, el ver un poco cuál ha sido la preocupación que hayamos podido tener los empresarios, las empresarias, los trabajadores autónomos, precisamente con todo este impacto que ha supuesto para nuestros negocios y para nuestra actividad la pandemia de COVID-19. Cuáles son nuestras expectativas, cómo podemos organizarnos, qué cosas nos han resultado suficientes, qué cosas hemos podido echar de menos, qué cosas hemos necesitado para poder adaptar las políticas y los avances y las iniciativas del propio Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales precisamente a este escenario. Voy a dejar de compartir aquí el enlace, a ver cómo podemos salir. Ahora aquí así, perfecto. Aquí, perfecto. En ese sentido. Bueno, y ya este espacio destinado a ruegos y preguntas, ¿no? A las posibles consultas que tengáis al respecto. Con respecto a lo que hemos comentado, con respecto a alguna iniciativa, con respecto a alguna preocupación sobre prevención de riesgos laborales y nuestra actividad como autónomas, como autónomos, pues estoy aquí a la espera, no sé si aparecen por el chat y que podamos ver por el chat alguna pregunta, alguna cuestión o algo que tú quieras referenciar, Lola, que sea de interés el poder destacar. Sí, no, estaba precisamente contestando a una consulta que se estaba haciendo a través del chat y es que es cierto que, como se ha podido ver, no hemos podido acceder desde el enlace directo, pero que en breve en la web de CEA vamos a facilitar información sobre esa encuesta que tiene 4 visiones, la de los trabajadores, la de los empresarios. Cualquier empresario autónomo con más de un trabajador, con uno con más, ya se considera empresario, la de los servicios de prevención y la de los delegados de prevención. Y con todo ello se intenta alcanzar una visión global que permita identificar las mejores prácticas que se han puesto de manifiesto en tiempos de COVID y aquellos aspectos que es necesario mejorar de forma que podamos prevenir posibles situaciones en las que tengamos que enfrentarnos en los próximos años y tener más capacidad de maniobra desde las políticas que se pongan en marcha desde la Junta de Andalucía. Así es. Así es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión? En cualquier caso, desde la línea de más autónomos de la Confederación de Empresarios, desde esta iniciativa, os invitamos a que podáis participar activamente, que podáis trasladarnos vuestras necesidades, vuestras sugerencias, vuestros enfoques, para también desde la Confederación poder orientar y conocer aún más vuestras necesidades y vuestras inquietudes. Claro, en Sí. materia de prevención de riesgos laborales hemos activado también una línea para profundizar en este ámbito
y poder poner a disposición del colectivo de autónomos en Andalucía herramientas, guías, información, formación de interés que les permita seguir avanzando en una gestión eficaz de los riesgos en el trabajo, fundamentalmente en coordinación de actividades empresariales, como decía René, pero bueno, en cualquier ámbito, porque al final el fomento de la cultura preventiva es lo que nos aporta mayores garantías para alcanzar unas relaciones de seguridad y salud en el trabajo muy eficientes. Efectivamente. ¿No hay ninguna pregunta de algún participante que le apetezca profundizar en alguno de los aspectos señalados por René? Si no, mi compañero Juan Pedro va a colgar ahora una encuesta para que por favor puedan cumplimentarla de cara a valorar la satisfacción por este tipo de iniciativas y que podamos conocer un poco más las inquietudes de cada uno de los participantes que forman parte de esta red de webinars. La tenéis ahora mismo en pantalla, ¿eh? El cuestionario de evaluación aparece ahora mismo ya aquí en pantalla. Es bastante sencilla y desde ACEA les agradecemos enormemente su cumplimentación para que podamos valorar el programa con todas sus características. En cualquier caso, tanto en la web de CEA, en el apartado de CEA más autónomos, que es el que se enmarca este tipo de programas que CEA desarrolla con la Consejería de Empleo, como en la web de prevención de riesgos laborales, que también tenemos un apartado específico, tienen mucha información que les puede resultar de utilidad y directamente poniéndose en contacto con el Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de CEA a través del teléfono genérico de CEA o del correo gabineteprl@cea.es, estamos a su disposición para ayudarles o para facilitarles la información que requieran en este ámbito. Bueno, René, pues muchas gracias por la intervención, ha sido muy interesante. Si alguien tuviera muchísimo interés por acceder a ese tipo de recursos, pues podemos facilitárselo, pidiéndoselo a René que nos lo traslade y poder enviárselo por correo electrónico. Si nos lo hacen llegar, nosotros encantados de hacerlo. Y les agradecemos todos su participación. Estamos encantados de que formen parte de esta red y les invitamos a seguir conociendo las iniciativas que desarrollamos a través de nuestra web o a través de nuestras cuentas en redes sociales. Muchas gracias a todos por su tiempo y muchísimas gracias, René, por tu participación siempre fantástica. A vosotros por contar conmigo y nada, pues trasladar un mensaje de ánimo a todos que además contestaban en la encuesta al 100%, todos autónomos y autónomas, ¿no? Bueno, pues un mensaje de ánimo y como corresponde también en este tiempo, desearos que os cuidéis mucho y que tengáis la oportunidad de compartir con seguridad con vuestras familias en estos días y pasar una velada entrañable. Pues muchísimas gracias por estar.